Bueno, muchachos, en el video de hoy vamos a aprender de historia. Vamos a aprender algo importante. Vamos a aprender de historia de Internet. Pero, ¿qué tipo de historia de Internet exactamente? ¿Algún intento de hackeo? ¿Alguna vaina así de gubernamental? No, 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 no. Hoy vamos a aprender la historia de una de tantas reglas de Internet. Y me atrevo a decir que es la regla más conocida de todo Internet. La Rule 34. Así que acompáñenme a conocer la verdadera historia de la Rule 34 gracias a nuestro amigo Harux. Si llevas el Fairy Tail es un hechi disfrazado de shonen. Copia y pega si es verdad. Cerrá el maldito culo. Cogido. Si llevas el suficiente tiempo en internet, habrás aprendido algunas de las reglas absolutas que imperan en este universo de anarquía, piratería y monas chinas ligeras de ropa. La mayoría de las reglas son una pelotudez, una suerte de reversión del Club de la Lucha que nació hace más de 20 años en uno de los foros más turbios que se conocen, 4chan. Y peor... Muchachos, ¿alguno de ustedes alguna vez alguno de ustedes ha entrado a 4chan? O sea, yo entré una sola vez para ver qué tal, qué es lo que... Y marica, no lo entendí bien, o sea, no me pareció tan... O sea, hay historias que como que lo sobreexageran demasiado, pero me pareció un sitio normal, marico, es más, parecía que ni siquiera se actualizó, parece una mierda hecha en 2000, ¿qué? 2002, 2003 y nunca cambió, o sea... Todavía, en uno de los tableros más turbios que nunca tuvo, el tablero B, también conocido como el tablero random o aleatorio. Pero bueno, siendo realistas, la lista de las 100 reglas de internet no es una lista seria, la gran mayoría son memes internos de ese foro que se hacían en esa época. Por ejemplo, las reglas 1 y 2 son no hablar jamás de B y, repito, no hablar jamás de B. Sí. Miren, por ejemplo, una de las reglas más famosas y conocidas de internet bajo mi perspectiva, además de esta, es la que dice: todo el mundo en internet es hombre hasta que se demuestre lo contrario. Todo el mundo en internet es hombre, marica. Y si no, nah. Porque si no, ahí vienen los típicos hijueputas que se hacen pasar por minas, consiguen ahí su numerito, su fama, y hay hijueputas que les donan plata. O sea, la regla de oro, regla de oro. Todo el mundo en internet es hombre hasta que se demuestre lo contrario. Seguido de las reglas 3, 4 y 5 que son: todo el mundo es anónimo en internet. Los anónimos son una legión. Los anónimos nunca perdonan. Y como ven, solo leímos 5. ¡Eh! ¡Conseguí un follow! De un maldito bot de mierda. Oh. Banen ese hijo de puta, por favor. Reglas y ya nos podemos dar cuenta de que esto está escrito por adolescentes edgys de 14 años o peor, adultos de 35 que nunca hicieron nada de sus putas vidas, pero por lo menos tuvieron un poquito de sentido del humor. Por ejemplo, la regla 0 es que en internet, por sobre todas las cosas y sin importar las consecuencias ni las implicaciones, amarás a todos los gatos. Y creo que no podría estar más de acuerdo con esto. ¿Ya qué? Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿No es hombre? Y bueno. Y bueno. Este punto. Y otra regla con la que creo que todos podemos estar de acuerdo es la famosa regla 34, que dice que si existe, alguien ya ha hecho no por sobre ello, presidida por la no tan conocida regla 33, que si no hay no por sobre algo, eventualmente alguien lo va a crear. Y aunque antiguamente esto aplicaba principalmente para personajes de serie, Dios mío. Ay, díganme que no hay... Ok, voy a decir algo demasiado pajizo, pero... No creo que exista femboy más conocido por internet que Astolfo. Good morning, Rider Cesta. Jojo, what the fuck? películas, libros y o cualquier medio literario o audio. 5000 putos y te vuelves VTuber por una hora. Papi, mire, yo le voy a hablar claro. Si yo me vuelvo VTuber, voy a hacer una mina. O sea, tal cual voy a ser como él, marica. Yo me hago mi avatar, pero de monita.
visual, con los años se aplicó absolutamente todo lo que existe. Acá tenés, por ejemplo, un dibujo de protones manteniendo relaciones, o una bola de boliche metiéndole su tremenda berenjena a un pino hembra en etapa ovulatoria, y a una versión sexualizada del logo antiguo de Internet Explorer. Como dijimos, si existe, alguien ya le puso tetas o una Quiero ver quién fue el hijo de puta que recomendó este video. Santos. Que aparezca ese gonorrea para banearlo. gota, solo no estás sabiendo bien dónde buscar. Pero si te pones a pensar, la regla 34 solamente describe algo que ya pasaba. La necesidad humana de crear contenido erótico de las cosas que les gustan trasciende la existencia de internet y tiene resquicios incluso en los primeros compases de la historia de la humanidad. Así que vamos a hacer un viaje. Les propongo que ustedes y yo respondamos a las preguntas de ¿cuál fue la primera obra que podría considerarse Rule 34 de la historia? ¿Hace cuántos años que la regla 34 es válida no solamente en internet, sino en la historia humana? Y más importante, ¿hay algo que podamos hacer para evitar la proliferación de esta regla que parece tatuada en el ADN humano? Hola, mi nombre es Harux y hoy vamos a estar hablando de... Marico, tenía años que no escucha esa puta canción, bo, no puede ser. Bah. Y escúchame, pollo, antes de empezar este viaje vamos a tener que poner las cosas en orden, porque la Rule 34 original solo nos da una oración de información. Si existe, hay no por de ello. Pero si lo analizás, de lo que habla principalmente esta regla es del contenido erótico acerca de cosas preexistentes, y dejando de lado objetos materiales random como bolas de boliche o protones, claramente se refiere a personajes, criaturas o conceptos. Dicho de esta forma, podríamos concluir que cualquier parodia para adultos con contenido erótico que esté basada en algo preexistente cuenta como Rule 34. Y podrías pensar justamente que parodias que ya existían como The Penetrator de 1991, Twink-Like de 2010 o Womb Rider de 2003 Como Womb Rider. No, bueno. podrían contar como Rule, pero en realidad estamos en terreno pantanoso. Oigan, ¿Alejo tiene regla 34? No, no tengo y no voy a tener. No se les ocurra, por favor, sean serios. Aquí nadie sabe dibujar, así que evitemos. Déjame explicarte. Si bien es cierto que las tres películas parodian productos ya existentes como lo son Terminator, Crepúsculo y Tomb Raider respectivamente, el hecho de que sean películas con actores reales hace que se genere cierta discusión alrededor de si deberían o no ser considerados Rule. Por mi parte, como un experto profesor de la universidad de mis dos huevos en remojo, opino que sí deberíamos contarlo, porque a pesar de no tener nada que ver con la Rule 34, como la conocemos actualmente, sí que representa completamente el espíritu de corromper personajes preexistentes sin ningún tipo de escrúpulo. Al menos eso en el sentido más paródico de la palabra. Igual, si no las quieren admitir, no pasa nada, no cambia nada lo que va a pasar en este video. Y eso igual que... Oye, Alejo, existe, recuerda que he visto gente que reacciona a tus videos en TikTok. Ah, coño, entonces bien. Pero yo sé que hay un hijo de puta que literalmente me está robando el contenido, marico. Hay un hijo de puta que está subiendo mi video así tal cual. No, joda, estoy que lo subo yo. Que agarré tres ejemplos tranquilos y no cosas más sospechosas como Gaytrix. Pero si intentamos acercarnos más a lo que hoy en día conocemos como Rule, refiriéndonos más a justamente dibujos o arte en general, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuáles fueron las primeras animaciones para adultos? Y a ver, acá tenemos que hacer varias paradas. La primera película animada en ser clasificada como contenido para adultos, No me acuerdo cómo se llama el hijo de puta que me roba, pero sí está ahí en el... Lo pasaron por el general del grupo. Bueno, yo ni puta idea de quién sea, pero le roba a todo el mundo. O sea, roba en español, roba en inglés, roba... Creo que es un puto ruso, weón. fue Fritz the Cat, que es una especie de película rebelde que intenta retratar la cultura gringa de finales de los 60, donde el prota es un gato que busca encontrarse a sí mismo y termina pasando por orgías de furros con tanta merca que le sacaría una lágrima de melancolía al mismísimo Pablo Escobar. Lamentablemente esta cosa no cuenta como Rule porque, bueno, es material original. A pesar de ser una sátira, sus personajes son completamente originales del autor, y además ni siquiera es la primera animación para adultos como tal, sino que es la primera en ser clasificada como animación para adultos. Recordemos que el sistema de clasificación por edades se creó en 1968, 4 años antes del estreno de esta cosa. Igual vamos un poquito más atrás. En 1969 tendríamos Blancanieves y los 7 pervertidos, que por algún motivo esquivaron las nuevas normas de clasificación. Igual no creo que haga falta explicarte de qué iba esta película, ¿no? Esta es la parodia animada para adultos de una obra en específico que se considera la más antigua de la que se tiene registro, pero pronto vamos a conocer algunas que son un poquito más viejas, pero de las que no
no quedó casi nada. Pero sí, hago esta aclaración de que sí que parodia una historia en específico porque existe otra parodia considerada la parodia. Coño, marico, lo peor es que Santos fue el que pasó y no está en el video de aquí reaccionando a esta vaina. Está como el otro loco que nos hizo ver la película completa, el live action de Bleach, y tampoco estaba. Erótica más antigua de la historia. Es Ever Ready Harton in Buried Treasure de 1929, donde básicamente parodian el estilo de animación de la época convirtiéndolo en algo erótico. Como te digo, no agarró ninguna historia, no es ningún fanfic de ninguna historia preexistente. Y de paso, vos pensás que en esa época ya hacían que el protagonista... A ver, muchachos, si yo me hago un avatar VTuber, más o menos así, ¿bancan? tuviera una pija kilométrica, hombres compensando sus micropenes desde tiempos inmemoriales. Pero realmente, como dijimos, esto no puede considerarse Rule 34 porque no reversiona nada preexistente. Así que la producción animada más antigua que conocemos es la de Blancanieves y los 7 primos tucumanos. Al menos, bueno, en lo que podríamos llamar el mainstream del mundo del no por. No nos olvidemos que la inmensa mayoría de este material es producido de forma clandestina por autores independientes. De hecho, en los años 20, mucho antes, en algunos burdeles y bares eran muy populares las conocidas Tijuana Bibles, Biblias de Tijuana, que por cierto se llamaban así porque la producción de estos contenidos era completamente ilegal, así que siempre se le echaba la culpa a Tijuana y la utilizaban como excusa para explicarle la existencia de estas cosas a la policía, pero en realidad no tienen nada que ver con la ciudad de Tijuana. Usaron su nombre porque en los años 30 tenía fama de ser un lugar exclusivamente para los vicios, y la parte de Biblia era porque eran libros pequeños de bolsillo que se leían de una forma muy similar a una Biblia, para camuflarse entre otros libros. De la gran mayoría de estos dibujos se desconocen su origen y sus autores exactos, por esto de que era ilegal y perseguido, pero llegaron a parodiar prácticamente de todo, desde personajes literarios hasta personajes de tiras cómicas o incluso figuras populares reales como luchadores de boxeo o hasta políticos. En esta época también circulaban algunas cintas con animaciones eróticas cortas de personajes de tiras cómicas populares. Lamentablemente no muchas aguantaron hasta esta época, pero sí que hay registros escritos de que eran una tendencia fuerte en algunos burdeles, así que supongo que podríamos considerar estos como la verdadera Rule 34 animada más antigua de la historia, tan antigua y tan clandestina que ni a sus autores les conocemos el nombre y lamentablemente hágale un Alejo, no, ni cagando, por favor, evitemos. están perdidos en la historia. Hasta acá, si te das cuenta, extendimos la historia de la regla 34 de internet por algo más de 100 años, un centenario de depravación en el que este medio no hizo más que crecer. Pero mírame a los ojos, vos y yo sabemos que el deseo humano es mucho más antiguo que eso. 1700. Por algo, muchachos, un poquito de cultura. ¿Cuál es el oficio más antiguo del mundo? ¿Cuál creen que es el oficio más antiguo del mundo? O sea, si lo que dice el tipo es correcto, porque es correcto, ¿cuál es el oficio más antiguo del mundo? Las cariñosas, efectivamente. 70. María Antonieta fue la última reina de Francia antes de la Revolución Francesa y Dios mío, las ganas que tenían de derrocar la monarquía eran tremendas, tanto que también se tradujeron en las que quizás sean las primeras obras no por creadas en base al puro odio. Dibujos en los que se retrata a mi socia manteniendo relaciones con todo tipo de hombres y hasta en orgías, además con textos descriptivos que No, bueno. No, a mi mami, con mi mami Ari no. Con mami Ari no. Con Mami Ari no. Respeto a Mami Ari, por favor. Por favor, respeto a Mami Ari. prácticamente la hacían quedar como una puta y que solo estaban ahí para burlarse de ella. De hecho, eran bastante creativos como para dibujarla recibiendo a su gran caballero montado en una pija gigante con patas. Sí, Francia, como siempre, es un país muy curioso. Y aunque María era una mujer real, pues sigue siendo contenido erótico acerca de alguien. Y mira, yo sé que incluir personas reales dentro de la regla 34 es algo muy polémico, y a mí tampoco me parece bien que le estén dibujando cómics no por a influencers sin su consentimiento. Escucharon, ¿no? Escucharon, ¿no? Rule 34 con influencers. Si yo me considero un influencer, no. Así que, no. Cuidado con la GIA, muchachos. ¿Eres fan de Ari? No, marica, por Dios. ¿Cuál es la historia de Ari? Marico, hay 1 millón de videos en YouTube que cuentan esa mierda. Oh.
Pero lamentablemente es algo que pasa, y no solo pasa, sino que lleva cientos de años pasando, ya sea impulsados por el odio, por el morbo o por el puro deseo. Donde hay lápiz, papel y un hijo de puta todo hormonado, termina ocurriendo una tragedia. Pero unos cuantos años antes, por lo menos Da Vinci supo ser más respetuoso y decidió dibujar algunos mitos como el de Leda y el cisne, donde básicamente Zeus es todo un loquillo y se transforma en cisne para seducir a la reina de Esparta y detonársela, la cual, si te pones a pensar, era tremenda zoofílica la vieja atrevida. Por cierto, esta pintura y algunas otras contemporáneas datan del 1500, así que ya vamos 500 años de rule. Pero Marico, sí, porque el hijo de puta. Las historias de Zeus, pa. Uy, no, marica, la mitología, esa es la mitología griega. Ah, era un loquillo. ¿Cuándo no Zeus? Exactamente. ¿Cuándo no ese hijo de putado? Ese sí era el definitivo Power Ranger, boa. Todo lo que se movía, todo lo que respiraba y todo lo, de, todo lo posiblemente detonable, ¡boom! Iba de cabeza. créeme, podemos irnos mucho, pero mucho más atrás. Pregunta seria, ¿las esculturas deberían contar como Rule 34? Porque a los indios del 900 después de Cristo les encantaba esculpir sus paredes llenas de héroes mitológicos, metiendo el huevo en las posiciones más extrañas e incómodas que vas a ver en tu vida, como los que hay en los templos Khajuraho y Konark, porque para aprender a usar tenedor y cuchillo, no, pero para hacer esculturas eróticas gigantes, ahí sí, son top 10 civilizaciones más avanzadas del mundo. No, sí, la verdad tienen las prioridades súper claras. Y desde acá podemos encontrar muchísimos fanfics con dibujos eróticos, porque entramos en el terreno de los dioses mitológicos. Los de la antigua Roma, con ejemplos como los de las ciudades de Pompeya y Herculiano, ciudades que fueron sepultadas y que cuando La mitología nórdica es mucho mejor que la griega, se dice y no pasa nada. Este es el facto de la noche, muchachos. La mitología nórdica es mucho mejor, más interesante y entretenida que la griega y que la chupe Zeus. las descubrieron, encontraron decenas de esculturas y paredes talladas con contenido erótico de la época, retratando personas reales con costumbres de la época o mitos eróticos. De hecho, hasta tenían su propia versión de Leda y el cisne y todo. En esta misma burbuja, pero muchos años antes, podemos encerrar a la Grecia antigua, con cerámicas rojas y negras que se usaban para retratar relaciones sexuales explícitas entre dioses y héroes, retratando mitos de sus deidades favoritas. Pero ahora sí, vamos con los más antiguos. La rule más vieja de la historia la tenemos que ir a buscar. No, 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 por favor, no, por favor, no, por favor, no me digas que la va a sacar de la Biblia, huevón, por favor, te lo pido, no me digas que la va a sacar de ahí. No puede ser. 1200 años antes de Cristo, hace más de 3200 años en total, con lo que llamamos el papiro erótico de Turín, la muestra gráfica más antigua de su tipo, esta vez protagonizada por deidades egipcias reventándose los agujeros. Bien, egipcios, ya va, entonces, no, mentira, ay, hijo de puta. Uy, para allá va. Como si no hubiera un mañana, porque podrá cambiar el idioma, la cultura, el lugar, la religión, absolutamente todo, pero nosotros siempre vamos a dibujar, no por. ¿Quieres saber qué es lo peor? Que como nos pasó antes con la animación, estos papiros son el ejemplo mainstream más antiguo que hay, pero mientras tanto, y en realidad desde muchísimo antes, en el underground pasaban cosas muy curiosas. Si me permitís ponerme un poco permisivo con lo que consideramos Rule 34, esto de acá es la Venus de Hohenfels, una piedra con tetas de más de 40.000 años de antigüedad. Así que sí, la próxima vez que alguien crea que alguna vez los humanos vamos a dejar de ser unos pajeros, podés cagarte de risa en la cara de ese pobre hijo de perra, porque lamentablemente para él, el erotismo ha hecho más por la historia de la humanidad de lo que parece, y lleva decenas de miles de años con nosotros. No es algo que vayamos a dejar de hacer de la noche a la mañana. Así que ya lo sabés, la próxima que alguien te pregunte cuándo empezó la Rule 34, puedes decirle con toda la seguridad del mundo que es una tradición milenaria, que de hecho data de hace más de 40.000 años de antigüedad y es técnicamente patrimonio de la humanidad. Y de paso, y ya que estás mientras tanto, podrías mirarlo fijamente a los ojos, dejar que el silencio los acongoje y recordarle muy suavecito al oído que yo soy Harux y me dedico a explorar la cultura popular y no tan popular para que vos, pedazo de gordito, tengas contexto de lo Video curioso, la verdad. Vamos a dejarlo así, un video curioso.